Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Hernández Torres, del curso de genealogía. Por medio de este video trataré de plasmar una especie de análisis genealógico acerca de la delincuencia como tal. Bueno, entonces, en una primera instancia hay que tener pues presente que la delincuencia es un fenómeno social que parece tan claro a simple vista y es el resultado de una serie de construcciones históricas. Trataré de aplicar este análisis genealógico de Michel Foucault, el cual nos ayudará a entender que la delincuencia no tiene un origen puro ni fijo. En su lugar, ha emergido y evolucionado a lo largo del tiempo a través de dinámicas de poder y también de luchas sociales. Entonces es importante ver cómo estos procesos están conectados entre sí y qué implicaciones tienen en nuestra sociedad actual. Por eso es importante empezar mirando el concepto central de delincuencia, lo que éste significa y cómo ha ido evolucionando a través de los tiempos. Entonces, este concepto no se debe ver como un fenómeno que siempre ha existido tal como lo tenemos hoy en día, sino que por lo contrario es algo que simplemente existe. Es una construcción social e histórica a través de la genealogía. Tratamos por tanto de analizar el cómo y el por qué ciertos comportamientos fueron definidos como delitos y qué implicaciones tiene esto en las relaciones de poder. La construcción histórica de la delincuencia nos muestra que no hay un origen natural para el delito. En lugar de eso, la definición de lo que es criminal ha cambiado a lo largo de los siglos. Cada sociedad en cada momento histórico perdón, decide qué comportamientos son aceptables y cuáles son castigados. Foucault explica que no hay una esencia detrás de las cosas y por este motivo hay una serie de eventos y luchas. La delincuencia no surge de manera natural, sino que construye a través de decisiones históricas y contextos específicos de poder. Por ejemplo, lo que fue considerado delito en una época, como el robo, podría no haber tenido la misma definición en otro contexto. Esta visión histórica nos ayuda a entender que el delito es siempre contingente, es decir, depende de las circunstancias y de su tiempo. Siguiendo pues con este análisis, llegamos a la emergencia de instituciones. Ahí aparece cuáles instituciones, como son las cárceles y las fuerzas policiales. Estas instituciones no surgieron por casualidad, se formaron en momentos históricos específicos como respuesta a una necesidad de controlar a los ciudadanos que estaban teniendo malos comportamientos para poder tener un orden social. Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, analiza cómo estas instituciones actúan como mecanismos de control social. Es por tal motivo que las cárceles no solo castigan el delito, sino que producen y regulan sujetos a través de prácticas disciplinarias. Lo que vemos en un entramado de poder y saber que modera las conductas y decide quién es considerado delincuente. Y es por tal motivo que uno de los puntos claves de Foucault es la relación entre poder y saber. No podemos separar el poder de las formas de conocimiento a lo largo de la historia. La ciencia, la medicina, la psicología y el derecho han sido instrumentos que legitiman las decisiones sobre quién es un delincuente. Por ejemplo, las teorías psicológicas o médicas han sido usadas para justificar ciertos comportamientos como desviaciones que deben ser controladas. Este conocimiento, que parece neutral, en realidad refuerza las relaciones de poder, manteniendo el control social sobre ciertos individuos o grupos. El control social se refiere a las formas en que las sociedades regulan el comportamiento de sus miembros a través de normas y leyes, que son muy importantes. Estas prácticas institucionales vigilan a los ciudadanos para asegurarse de que no se desvíen del comportamiento aceptado. Aquí podemos hablar del concepto del panóptico, el cual Foucault utiliza
para explicar cómo la vigilancia se ha convertido en un mecanismo de control. Hoy en día la delincuencia no solo se combate con cárceles, sino también con cámaras y sistemas de monitoreo y una constante sensación de ser observado. Esto refuerza el poder de las instituciones sobre los cuerpos de los individuos, controlando sus acciones y conductas. Haciendo por tanto referencia a este último concepto, puedo agregar que el concepto de panóptico desarrollado en Michel Foucault es una obra, está en su obra Vigilar y Castigar, la cual es esencial para comprender cómo el poder se ejerce a través de vigilancia. Basado en la idea arquitectónica de Jerry Bentman, el panóptico va más allá de ser una estructura carcelaria y un modelo de control social, donde la vigilancia no solo busca castigar, sino también disciplinar y moldear el comportamiento de los individuos. Según Foucault, esta forma de vigilancia crea un estado constante de autocontrol en los vigilados, ya que nunca saben cuándo están siendo estos observados. Bueno, desde una perspectiva genealógica, este mecanismo se extiende más allá de las cárceles a instituciones como escuelas, hospitales y empresas, mostrando cómo el sistema penal no solo castiga, sino que también establece normas que disciplinan a toda la sociedad. Es por tanto que el panóptico hace que el poder sea más eficiente, ya que los individuos internalizan las normas y actúan de acuerdo con ellas, reduciendo las necesidades de una intervención directa de esta. También es de suma importancia constatar que la delincuencia en Colombia es un fenómeno complejo con múltiples causas y factores que contribuyeron a su concurrencia y persistencia. Por eso, a continuación trataré de presentar algunas condiciones clave. Esta tiene sus factores históricos, como es el conflicto armado interno, el conflicto en el gobierno con las FARC y el ELN, el cual generó violencia, desplazamiento y debilidad institucional. Está la violencia, que fue el periodo de conflicto político y social que sentó las bases para futuras violencias. La colonización y desigualdad, que sucedió en la concentración de tierras y riquezas en manos de pocos, lo cual contribuyó a la desigualdad y exclusión. También están los factores socioeconómicos. En esto se encuentra lo que es la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el subempleo, la falta de educación y oportunidades, la corrupción y el nepotismo. Están los factores políticos e institucionales, que eso tiene que ver con la debilidad institucional, la corrupción política, los pactos políticos y clientelismo, la falta de políticas públicas efectivas. Están los factores internacionales, en eso tiene que ver lo que es el tráfico de drogas, la influencia de organizaciones criminales extranjeras, la globalización y liberalización económica. Y en los otros factores está lo que es la cultura de violencia, la falta de conciencia ciudadana y el desarrollo desigual. Estos factores como tal se entrelazan y se retroalimentan, creando un círculo vicioso que ha perpetuado la delincuencia en Colombia. Abordar estos problemas requiere una estrategia integral que incluya políticas públicas efectivas, inversión social, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Por último, pero no menos importante, está la represión y la resistencia. Aunque las instituciones penales y las normas sociales intentan mantener la delincuencia bajo control, siempre hay formas de resistencia. Es por tanto que los individuos y los grupos criminalizados encuentran maneras de resistir o subvertir las formas de represión. Desde protestas sociales hasta movimientos que luchan contra las desigualdades en el sistema penal, siempre existe una lucha entre la represión ejercida por el poder y las formas de resistencia. Aquí la genealogía nos ayuda a ver que la delincuencia no solo es un problema de control, sino también de lucha y de resistencia. En resumen, para ir concluyendo, el análisis genealógico de la delincuencia nos muestra que este fenómeno es mucho más complejo de lo que parece. No es un fenómeno natural ni inevitable, es el resultado de construcciones históricas, de relaciones de poder y saber, de la emergencia de instituciones que regulan el comportamiento y de las resistencias que surgen en respuesta a la represión. La delincuencia entonces es un campo de batalla donde se encuentran las fuerzas de dominación y las formas de resistencia. Este enfoque genealógico nos ofrece una nueva manera de entender el crimen y el control social en nuestra sociedad. Muchas gracias
y quedo atento.